Y antes de comenzar, por favor, me gustaría que me confirmarais si me escucháis y veis la pantalla principal. Ok, ok, perfecto. Veo que se escucha hoy correctamente. Vale, muy bien. Pues vamos a comenzar dando unas pequeñas pinceladas de cómo se presenta la semana. Realmente... sabéis que llevamos con el manido tema de Grecia y vamos a hacer una primera aproximación, que ya sabemos algo de teoría de juegos, para ver cómo se interpreta eso, ¿no? Pero antes, si os parece, echamos un vistazo al calendario económico y vemos que puede ser interesante, ¿no?, esta semana. Bueno, a día de hoy tenemos el tema de los Eurogrupos, que ya hablaremos después. Tenemos PMIs, producciones industriales, algunas, como veis, la producción industrial china está por debajo de 50, mientras que la alemana se sitúa un pelín por encima. Luego tenemos algunas speech de la Reserva Federal. Tenemos aquí un miembro de la Reserva Federal con el final crecimiento. Como veis, da una mejora, un poquito mejora desde el último cuarto, pero aún así tenemos un crecimiento negativo, ¿no? Peticiones, balanza comercial de Nueva Zelanda y, por último, el Banco de Inglaterra el viernes último. Como veis, una semana típicamente de transición, ¿no?, para las, digamos, operaciones que pueden estar en marcha, ¿no? Habíamos hablado de, pues, con una rebaja, pues, de una venta de algunas de las monedas commodities, tales como New Zealand y demás. Aquí tenéis la perspectiva a una semana. Como veis, el New Zealand a una semana vista, o sea, semana para atrás, es la moneda más débil, y el dólar lo seguimos también teniendo como moneda debilitada, ¿no?, junto con el Aussie. Tenemos el New Zealand y el Aussie, las debilitadas. Tenemos el yen, que había un speech el viernes pasado, si recordáis, que al final, bueno, provocó pocas turbulencias, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Sorprendentemente fuerte está el canadiense, aunque lo veamos ahí en la media tabla, la línea amarilla. Está relativamente fuerte, con bastante volatilidad, como veis. El euro, que lo trataremos, y tenemos la libra, ¿no? Tenemos ahí las monedas de la libra. Recordar el tema, primero va el dólar, después va la libra, y después en el medio, que aún no sabemos para qué lado se va a decantar, está el canadiense. Todas las demás están en, digamos, medidas expansivas, ¿no? Desde el euro hasta el yen como medidas máximas expansivas, y pues luego Aussie, New Zealand. El tema del New Zealand, es importante recalcar que aún se esperan un par de rebajas más de tipos antes de que finalice el año, es decir, en la segunda parte del año, en la segunda mitad del año, ¿vale? Se espera aún que haya rebaja de tipos, ¿vale? Hemos hablado varias veces del gap entre el Aussie y el New Zealand, y ese gap tiene que ser cerrado, ¿no?, de alguna manera. ¿Ok? Muy bien, y me gustaría plantearos, si recordáis del martes pasado, vimos un poquito de teoría de juegos, ¿no? Y vamos a, digamos, contextualizar, sin entrar en muchos detalles, ¿no?, con la información, con las noticias generales, ¿no?, por decirlo de alguna manera, tratar de hacer una interpretación de juego. Sabéis que juego también se traduce por negociación, ¿vale? Las negociaciones
por ejemplo, sindicatos con patronal, también son regladas por la teoría de juegos, ¿no? Y, por supuesto, las negociaciones entre acreedores y deudores, como es este caso, entre áreas económicas y países, entre instituciones y países, entre instituciones internacionales entre ellas, etcétera, 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 ¿no? Bien. A ver. No sé cómo irá el tema de las últimas noticias. Bueno, sabéis que saltan rumores de que se ha alcanzado el acuerdo, de que no, de que tal, de que cual. Vale. Nosotros más o menos ya sabemos, imaginaros que sabemos el desenlace final, ¿no? Que el desenlace final va a ser pues que no se rompa el euro. Vamos a dejarlo ahí. ¿Okay? Podríamos considerar un impago por parte de Grecia. Pero visto de otra manera, sabemos que la deuda, bueno, que Grecia, en este caso el país, está quebrado no de ahora, ya de hace bastante tiempo. Por lo tanto, no aporta relativamente nada nuevo a la información. Hasta ahí llegamos, que Grecia no puede pagar y que tiene que hacer un default o mediante una reestructuración o como lo queramos llamar. Hasta ahí llegamos, ¿no? Pero estábamos hablando de la negociación importante está en la eurozona, ¿no? Dentro de la zona euro. Si recordáis, las posiciones de equilibrio, que es las que al final se alcanzan en las negociaciones, una de las características es que moviéndose de esa posición de equilibrio, ninguna de las partes obtiene mejora. ¿Recordáis esta idea? De que es una de las posibles soluciones o de los posibles equilibrios porque una de las partes no es capaz de mejorar a menos que empeore la otra, ¿no? Digamos que podríamos poner esa coletilla. Bien, apliquemos esto al caso de Grecia, ¿no? Tenemos por un lado, vamos a poner la Unión Europea y por el otro Grecia. Vamos a reunir dentro de la Unión Europea pues a los acreedores, ¿no? Fondo Monetario, Banco Central y, bueno, y los demás países pertenecientes dentro de la gran deuda, ¿no? Eso los tenemos de un lado y del otro lado tenemos al país de Grecia. Bien, analicemos. ¿Quién gana con una ruptura del euro, es decir, con una salida de Grecia del euro? ¿Ok? Empecemos. La Unión Europea o los acreedores, ¿qué ganan con que Grecia salga del euro? A ver, vamos a hacer una pequeña interpretación. Vamos a poner aquí Brexit. Iril. Y aquí vamos a poner European Union y aquí vamos a poner Grecia. Sí. A ver. Vamos a ver. La Unión Europea con una salida de Grecia claramente pierde, ¿no? Digamos que es un negativo. ¿Por qué pierde? Bien, habíamos hablado que no es un tema de dinero, mirando la cantidad, son 300.000 millones de deuda, digamos, total, 300 y pico, contra 60.000 que se están imprimiendo prácticamente todos los meses, ¿no? Digamos que no es un problema de que no tenga solución económica, ¿no? Bien. Digamos que es otro tipo de problema, dejémoslo ahí. Bien, ¿por qué pierde? La potencia de la idea de que Grecia, en este caso, deje la eurozona,
el gran peligro es que cuando haya otro problema, cuando los mercados, entre comillas, vuelvan digamos, especulen contra algún país, como ocurrió anteriormente, contra España, Italia, etcétera, etcétera. Es decir, cuando vuelva a haber otra crisis, no tiene por qué ser igual a esta, sino, dejémoslo en que cuando haya problemas, ¿no? Digamos que esa puerta está abierta, ¿no? Digamos que el principio del fin, no es que sea puede ser demasiado elocuente, ¿no? Pero digamos que tiene algo de verdad en ese caso. Bien. Luego hay varios frentes abiertos. Recordar que está Reino Unido también, con el planteamiento de un referéndum. No solo eso, sino también está la presión de Estados Unidos. Sabéis que principalmente Grecia entró en la Unión Europea por geopolítica, llamémoslo así, ¿no? Está el tema de Rusia. Sería una buena baza para Rusia-China otra vez volver a empezar por ese orden, ¿no? Entonces la Unión Europea tiene un signo negativo, digamos, claro. ¿Ok? Veamos Grecia. ¿Qué gana o qué pierde Grecia? Bien, veamos la situación actual. Desde pongamos los últimos 5 o 6 años, un cuarto de la economía, alto paro, recesión, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, prácticamente a nadie se le escapa que las cosas no están funcionando. No sé si es porque no se están haciendo las cosas bien o porque las cosas que se están haciendo no funcionan realmente. Da igual. El resultado final es que no funcionan. ¿Ok? Bien, siguiendo con las cosas que no funcionan, pues sería un milagro que volvieran a funcionar, ¿no? Entonces la cosa, pues seguir, no digamos que empeorará, pero seguirá igual de mal, ¿no? Podría mejorar solo dejando el acceso al dinero, como puede ocurrir con la política expansiva, ¿no? Como con los demás países. Pues España, pues Italia, pues Francia, todos los demás países que se están beneficiando, digamos, de la política expansiva, sí tienen en cierta medida, en mayor o menor, aquí hay muchos modelos para valorarlos, pero sí tiene algo objetivo en lo cual mejorar, ¿no? Las cosas normalmente funcionan en unos mercados de este tipo cuando hay dinero, ¿no? Cuando no hay la idea de dinero, ¿no? Pues las cosas no funcionan. Bien. Entonces, tenemos que digamos, continuar con las mismas políticas, la cosa no mejoraría. Se podría quedar igual o incluso ir a peor, etc. Digamos que dependen de factores externos. Okay. Y la salida, hemos comentado aquí varias veces, un Brexit, hay diferentes opiniones, ¿no? Digamos que los escenarios son prácticamente dos, ¿no? Hay luego más detallados, ¿no? Pero hay prácticamente dos. Un año peor que el de ahora, el segundo año ya mejor que estos 5 últimos años y el tercer año creciendo, ¿no? Digamos que sería, digamos, un plan prácticamente a 3 años. Ese sería un escenario. ¿Ok? Y digamos, hay varios análisis que soportan este escenario. La verdad es que son cogidos muy por los pelos porque son en áreas económicas, están estudiados en algunos países que han dejado alguna moneda tipo algunas islas asiáticas, etcétera, digamos, unas monedas, por supuesto no como el euro, ¿no? Pero le ocurrió más o menos
este tipo, ¿no? Que el primer año efectivamente es un año complicado con todos los problemas, puesta en circulación o bien de una moneda interna o bien de una moneda ya definitiva, por supuesto devaluación interna, tipos de cambio, fuga de depósitos, etcétera, etcétera, todas esas tipos de medidas. Pero digamos, la gran pintura es primer año mal, segundo año bien y tercer año muy bien, con el baremo de estar ahora, ¿no? Y, digamos, un segundo escenario es un escenario más o menos equivalente al que tenemos. Las cosas nos siguen yendo, ¿ok? Después de producir, digamos, un impago, ¿no? Este escenario es, lo contemplan algunos, el de que no le beneficiaría, por decirlo de alguna manera, en un ciclo haría salir del euro, ¿ok? En un ciclo a 3 años. Digamos, esta es un poco la visión. Si recordáis, no es un caso, es que no hay casos equivalentes, ¿no? Pero siempre hay que extrapolar un poquito. Luego recordaréis el caso de Islandia, ¿no? Que hizo un default, tuvo un primer año complicado, el segundo ya estaba cerca de un 1 y el tercero ya estaba con 2 y pico, ¿no? Más o menos, si lo tenéis. Digamos que podríamos situarlo en este primer escenario. Entonces, la salida de Grecia del euro perjudicaría claramente a la Unión Europea. ¿Ok? Por supuesto, Grecia y los griegos es uno de los países donde se puede decir que surgió Europa, ¿no? Cultura griega, las polis, las ciudades, digamos que se traspasó a los romanos invadieron Europa y básicamente ya de tipo cultural, ¿no? Podríamos hacer una interpretación de tipo cultural, de ese tipo, ¿no? Pero lo que sí es claro es que a la Unión Europea le perjudicaría y a Grecia probablemente también, ¿vale? Porque hay que sopesar los dos escenarios, ¿vale? Y recordar que el primer año es un año malo. Eso hay que contar con él. ¿Ok? Bien. Y veamos cuáles son los pros y los cons de alcanzar un acuerdo. ¿Ok? Positivas y negativas. Bien. Para la Unión Europea, la parte positiva de esto es que mantiene la estructura. Es decir, si aun teniendo problemas con Grecia, sólida, digamos compacta, aquí podemos citar a Taleb, todas las cosas que son capaces de soportar situaciones complicadas salen reforzadas. Digamos, el hecho de superar las posiciones complicadas implica un aumento de resiliencia, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista o de antifragilidad, como la queráis llamar, ¿no? O sea que por el alcanzar un acuerdo para la Unión Europea, digamos, tiene una parte positiva bastante potente, ¿no? Sabéis que de estas cosas, sobre todo en una moneda. Bien, la parte negativa. A ver, ¿cuál es la parte negativa? ¿No? Pues que digamos, permitir, ¿no? Es verdad que prácticamente todos los países se han hecho excepciones en los diferentes periodos,
prácticamente todos los países de Europa han tenido reestructuraciones de deuda en los últimos 130 años. Creo que el Reino Unido no me acuerdo, pero bueno, los grandes sí. Alemania, Francia, España, por supuesto, han tenido una reestructuración de deuda, o sea, un impago, vamos, como lo queráis llamar, reestructuración con quita, etcétera, lo que queráis, ¿no? Y la parte negativa sí puede ser, digamos, ya es una percepción quizá un poquito más académica, ¿no? Digamos que a los analistas, sobre todo desde el punto de vista científico, ¿no? Siempre nos gusta mirar las dos caras de la moneda. Sabemos que no hay cosas absolutas. Sabemos que la frase de que no hay otra opción es una frase irreal, ¿vale? Porque siempre hay otra opción. Porque no tienen, son duales normalmente, como mínimo. Hay dos caras siempre en una moneda, ¿vale? No hay algo, lo bueno absoluto y el bien absoluto no existe. Lo mismo que el mal absoluto, ¿no? Digamos que hay dentro, ¿no? Lo otro lo dejaremos fuera de lo que es un análisis con las propias palabras, ¿no? El gran problema es que puede traer, digamos, otra manera de funcionar para las cosas, ¿no? Cuando una cosa no funciona se cambia, da igual lo que sea, ¿no? Vamos a ver, esto es bastante fácil de entender, ¿no? En los años 70, 80, sin irnos más lejos, ¿no? Era una práctica, no voy a decir común, pero una práctica sabida de que se podía, digamos, tirar el valor de las cosas, ¿no? Caer a plomo el valor de determinados stocks o determinados activos o determinados commodities o etcétera, para después comprarlo más barato. ¿No? Dejar que las cosas caigan de precio para después comprarlas, ¿no? Sobre todo un país. Vale, un país es importante, ¿no? Dentro de tenemos el tema del puerto, tenemos algo de gas, tenemos el tema de la agricultura, tenemos el tema del turismo, ¿vale? Sabéis que muchas multinacionales. Turismo no solo implica hoteles y bares y tal, ¿no? Implica también los medios de transporte, ¿no? Aerolíneas, nos metemos ahí un poco. También tenemos el tema de la maquinaria de defensa, también tenemos el tema de las eléctricas, de consumo en general, eléctricas, teleoperadoras, etcétera. O sea, hay mucho negocio. Hay un país de negocio dentro de lo que hay, ¿no? Y la parte mala de esta es que el modelo de negocio sí puede dar un giro, ¿no? En el caso de que digamos, alcance un trato, ¿no? Y por supuesto, otros países también querrán una especie de trato parecido, ¿no? Bien sea en la quita, en la reestructuración, en lo que sea, ¿no? O sea, tiene una parte positiva y una parte negativa, el alcanzar para la Unión Europea, ¿ok? Para la Unión Europea. Y para Grecia, también, digamos, tienen las dos partes, ¿vale? Y aquí es donde ha cometido los errores Grecia, ¿no? ¿Sabéis que en el arte de la guerra uno solo libra la batalla cuando sabe que la ha ganado, ¿no? Bien. ¿Por qué Grecia, digamos, ha cedido prácticamente la totalidad de las exigencias, ¿no? Queda
el tema de pensiones y el tema de IVA, pero bueno, déficit primario, temas fiscales, privatizaciones, bueno, digamos todo eso. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de, teniendo una partida ganada, por decirlo de alguna manera, partiendo con, por supuesto, sabéis que los mecanismos son no lineales, ¿no? Aquí podemos poner el gráfico del pavo de Navidad, ¿no? Durante los 300 días anteriores, la probabilidad de supervivencia crecía exponencialmente hasta que en un día en concreto, el día de la Acción de Gracias o el día antes, ¿no? Digamos que puede haber un evento de ese tipo, ¿no? Que quizá es lo que puede explicar por qué se ha cedido tanto por parte de Grecia, ¿no? Teniendo esta posición, o sea, las negociaciones siempre son, tanto en sindicatos patronal, dos ejércitos, país tal, siempre es digamos, un balance de fuerza, un equilibrio de fuerzas, ¿no? Bueno, parte de una ventaja, quizá un evento de este tipo, ¿no? Es lo que ha hecho cederlo, quizá la inexperiencia de los negociadores, ¿vale? Es algo bastante común en negociaciones de salarios, el tema de la inexperiencia, ¿no? De que no han alcanzado tratos de este tipo anteriormente, ¿no? Y se juega también un poquito con eso. También la presión, esto también viene mucho de las huelgas, ¿no? El apoyo popular de una huelga es lo que puede poner el sindicato encima de la mesa contra la patronal. Digamos, si ponemos en ecuaciones eso, la popularidad, si la llamamos de ese tipo, cuenta muchísimo, ¿vale? Y aquí los griegos no quieren seguir perteneciendo al euro. Es decir, en cierta manera, están también presionando a su gobierno para que acepte un trato. ¿De acuerdo? Digamos que tiene la parte positiva de seguir permaneciendo en el euro, seguir teniendo negocio, haber, digamos, ganado un poquito, ¿no?, de lo que se pretendía, y luego tiene la parte, digamos, negativa. La cesión de cosas que no que van en contra de cualquier tipo de análisis, digamos que es un tipo, ¿no? Y un análisis de este tipo también podríamos, porque alcanza un punto, ¿no? Es decir, si Grecia, en cuanto al gobierno griego, en cuanto ganó las elecciones, vamos a analizarlo ahora, qué ha ganado y qué ha perdido. Vamos a hacer el escenario para atrás, backwards. Vamos a imaginar que el gobierno griego, al día siguiente de ganar las elecciones, alcanzar el acuerdo y, digamos, tener los apoyos suficientes para formar negocio, imaginaros que sale a la palestra y dice: 1, queremos reestructurar la deuda; 2, vamos a aplicar nuestras políticas económicas; y 3, vamos a derogar las digamos, políticas económicas que se hayan demostrado ineficaces. Es decir, es relativamente sencillo saber si una cosa ha funcionado o no, ¿no? Después de 5 o 6 años se puede saber si ha funcionado. La culpa la dejamos para otros, ¿no? Pero el resultado es un dato objetivo. ¿Okay? Que después interpretar esos datos pueda ser diferente para dar parte de responsabilidad, eso sí, digamos, los resultados, digamos que no. Bien, si hubiera hecho eso, perdería parte de la ventaja que tenía al ganar. Digamos que la partida se jugó antes de las elecciones, ¿no? Una vez puestas en las elecciones,
después ha habido desgaste, ahogamiento, bueno, como lo queráis llamar. ¿Qué ha perdido Grecia? Ha perdido los pagos que ha realizado, pero también, si no llega a realizar los pagos, si hubiera aplicado una mala, digamos, una mala praxis política, una mala fe, por decirlo de alguna manera, un comportamiento que quizá le diera legitimidad a una parte de la deuda que a lo mejor no la tiene, ¿vale? Ese sería un escenario. Otro escenario eh, también sería que los pagos que ha realizado no es que se le hayan, digamos, devuelto, pero sabéis que tiene un mecanismo de financiación que se ha estado incrementando, principalmente para poder financiar algo a corto a las distintas entidades gubernamentales, proveer de liquidez, etcétera, se ha estado aumentando, es dependiente del BCE, sabéis que no tiene acceso al quantitative easing, y digamos que ese aumento pues da la casualidad de que corresponde con los pagos realizados de Grecia, ¿no? Y el circulante o la financiación del circulante prácticamente que tenía. Es decir, digamos, esos pagos han permitido ese, digamos, mecanismo de financiación por parte del Banco Central, ¿no? Por supuesto, uno es una disposición contra un colateral, ¿vale? Ya dijo que solo admitía colaterales con tal, es decir, colaterales bien clasificados, y el otro es un pago en cash. Recordemos que el último pago ha sido hecho con los propios fondos que estaban en el FMI. Una pequeñita parte que no llega ni siquiera al 10%, sí fue dinero nuevo. El otro dinero ya estaba en una de las cuentas que tienen los países. ¿De acuerdo? Es decir, sí, ha perdido, pero quizá un poquito menos de lo anterior. ¿Con qué juega prácticamente Europa? Con el desgaste, ¿no? Hemos dicho aquí que son los carroñeros, ¿no? O, poniendo un símil baloncestístico, los minutos de la basura, ¿no? Sabéis que una vez está más o menos todo decidido en los partidos, o al menos pasaba antes en la NBA, imaginaros en el cuarto, quedan aún 5 minutos, el marcador hay tanta diferencia, ya se sabe más o menos cómo va a ser el resultado y pues juegan unos jugadores que no juegan habitualmente, etcétera, 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 aunque el partido continúa y lo demás. Digamos que esta es un poco la interpretación. Es decir, la salida, si os fijáis, el acuerdo tiene pros y contras para los dos. ¿Vale? Aquí, si ya nos metemos en diferencias de evaluación, cuál es más, cuál es menos, qué pesa más, qué pesa menos, tal, tendríamos ahí, digamos que esta parte es una parte complicada de analizar, ¿no? Porque tiene bastantes variantes. Pero esta, ¿no? En esta pierden los dos. La Unión Europea no tiene forma de ganar en este escenario. Y Grecia, el primer año va a ser malo, de todas, o como mucho, igual de malo que estés, ¿vale? Y luego los demás, ya os espera también valorar esta opción. Por lo tanto, la única situación de equilibrio es un acuerdo. Acordaos del dilema del prisionero. Cogen a dos presuntos asesinos, los llevan uno en calabozo y el otro al otro, y los interrogan separados. ¿Qué? Bien, vamos a llamarlo este A y vamos a llamarlo este B. ¿Ok? Si A delata a B, imaginaros que si no se prueban, si no hay pruebas, hay 6 meses de cárcel para los dos. ¿Ok? Si hay pruebas contra uno, hay 10 años de cárcel. ¿Ok? Y
el que lo ha delatado tiene 3 meses. El máximo beneficio se obtiene porque uno delata al otro. Pero claro, al enterarse de que uno lo ha delatado, el otro puede delatar al otro y tendríamos la peor situación, 10 años para ambos. Es decir, los dos perderían, estaríamos en esta situación. Por lo tanto, ¿cuál es el punto de equilibrio? El no delatar. Ok, no son los 3 meses, pero son los 6 meses. Ok, el trato tiene partes negativas para los dos, ok, no son los 3 meses, ok, pero no es el Grexit, no son los 10 años, en lo cual los dos pierden. Vale, uno más claramente incluso que el otro. ¿No? ¿Cómo afectaría al oro? Bien, el tema del oro, básicamente, desde hace ya año y 2 años, vamos a poner redondeando, está movido por los movimientos o se mueve por los movimientos de los bancos centrales, ¿no? Es bastante sencillo ver. Yo recuerdo cuando, si echamos un vistazo al oro, imaginaros, en el largo plazo, aquí casi llegó a los $2.000 la onza. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Luego hizo algo así. Vale. Y aquí, cuando estábamos más o menos por aquí, todo el mundo, con todo el mundo me refiero a un 80 y pico por ciento de los analistas consultados, veían aquí un triángulo no sé qué, y que esto iba a superar los 2.000 y tal y demás. Okay. Con el tiempo se ha visto que el oro ha caído hasta los 1.100, 1.100 y pico, 1.200, aunque se recupera un poquito, ¿no? Pero resulta que cuando estábamos aquí, todos veíamos en las calles, compro oro, vendo oro, se funde oro, es decir, el negocio, ¿no? Ya todo el mundo hablaba de que el oro era un negocio, ¿no? Sabéis que esas cosas son relativamente frecuentes, ¿no? Cuando todo el mundo está en un negocio, es que prácticamente ya no es negocio, ¿no? Como se ha visto. Entonces ahora es negocio para los bancos centrales. ¿Qué está haciendo Rusia? Rusia está cobrando su petróleo en oro. ¿Okay? Está, digamos, volviendo a almacenar oro. Y veremos a ver cómo funciona. Digamos que lo que se hablaba de moneda refugio, o perdón, commodity refugio y además, pues no, se ha dejado de comportar en este plazo, ¿no? Muchos fondos que tenían oro cerrado, ETFs, los ETFs han sido prácticamente todos negativos después de 10 años en ganancias, han sido bastante negativos, muchos, explotaciones del oro que les daba el precio para abrir una mina de oro alrededor de los 1.500. Han hecho inversiones y ahora, tal con lo que no está, no le cubre el precio del valor del oro para seguir, pero ya tienen hechas las inversiones, han dado default, etcétera, etcétera. Es decir, todo atrae un poco digamos, la perspectiva. Vemos que aquí hay países que están acumulando oro. ¿Okay? Y una vez se hagan, digamos, con una parte significativa, veremos cómo lo mueven, veremos cómo lo maneja, ¿no? Sería básicamente la información. Pero sobre todo al euro, ¿no? ¿Cómo afectaría al euro? ¿Cómo afectaría al euro, digamos, un acuerdo? ¿Y cómo le afectaría una salida? La salida
al ser negativa para las dos, es, digamos, bastante fácil de analizar, ¿no? Devaluaría el euro y dependería un poco ya de otras medidas, ¿no? Sabéis si se entra en pánico, si hay esquema, todo está muy bien y todo el mundo está preparado y es un pequeño porcentaje de la eurozona, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este tipo de efectos de mariposa tienen consecuencias no lineales. Es, digamos, los análisis que se puedan hacer por parte de esos mismos, que dicen que están preparados y demás, pues no tienen validez. Porque los propios que hacen las simulaciones con Monte Carlo, de análisis de series temporales, etcétera, 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 incluso Machine Learning, no hay, las horquillas son de este tipo, ¿vale? Desde una situación buena hasta una situación muy mala, o una situación media. Digamos que las simulaciones de Monte Carlo dan todo este rango. ¿Qué es esto de que se está preparado? Se está preparado si esto sale por aquí. Si es alguna de estas opciones. ¿Qué pasa? Si yo no contemplo otras simulaciones de Monte Carlo, solo me quedo con las que estoy preparado, pues claro que yo estoy preparado. Pero si hago todas las posibles, hago todas las situaciones posibles, hay muchas para las cuales las consecuencias son nefastas. ¿Okay? Y aquí el tema de la probabilidad, ya podríamos dejarlo para otra, ¿no? Bien, una salida es negativo para el euro. Creo que hasta ahí alcanzamos. Y un acuerdo. Es que no hay... Hoy volví a leer otra noticia del viernes, ya no me acuerdo el fondo, el banco, que bueno, vender euros otra vez a todo trapo. Vale, llevamos ya no me acuerdo, 5 o 6 semanas. ¿Okay? Y sí, el euro bajará. ¿Okay? Estamos en una política expansiva. Por supuesto, devalúa la moneda, pero si la economía, digamos, empieza a crecer, etcétera, 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 la moneda eso también lo recoge en el precio, ¿no? Nos estaríamos, en cierta manera, balanceados. ¿Okay? Digamos que un acuerdo con el tema de Grecia, pues puede mantener la moneda, puede devaluarla, ¿no? Y puede incluso apreciarla. Digamos que no estaría determinado por el sí acuerdo, sino más política monetaria, en este caso. ¿Okay? Lo que sí estaría determinado el valor del eurodólar o del euro en general es con un Brexit. Con un Brexit sí habría problemas con el euro y ya tendríamos que entrar en qué es lo que corta el pánico, etcétera, que cómo funciona, como tal. Es decir, sería un problema eso, ¿no? Por lo tanto, la situación desde un análisis todos saben esto que acabamos de decir, todos lo saben, ¿ok? Con otros argumentos, con lo que queráis, pero todo el mundo lo sabe. No hemos utilizado aquí datos concretos, hemos comparado, no lo sé, el Producto Nacional Bruto del 2007 al 2015 con la inflación, con el paro. Es decir, no hemos elaborado un modelo complejo para probar que efectivamente lo que se está haciendo, si se sigue, no funciona, ¿no? Que sería también interesante, una de las cosas. Por lo tanto, la situación de equilibrio en esta negociación pasa por alcanzar un acuerdo. ¿Okay? Unos han cedido demasiado, Grecia en este caso, por los factores que hemos hecho, digamos,
no linealidades. La popularidad es muy importante, la popularidad, como en las huelgas, también es importante. Y luego, por supuesto, temas culturales y demás. Vale, digamos que ahí se podría explicar lo que ha cedido, la cantidad, si podría haber cedido menos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya lo dejo a vuestra, digamos, opinión, ¿no? Y, por supuesto, Europa, en general, ha hecho un buen trabajo. ¿Okay? Ha hecho un buen trabajo. Partía de unas cosas, de, digamos, un superávit primario prácticamente para financiar la economía, no le dejaba, no sé si estaba en un 3, una cosa así, cuando ahora se habla de un 1, alrededor de un 1, vamos, ¿no? Se hablaba también temas del IVA, ahí sí lo van a tener más complicado, aunque algo por supuesto hablan. Se habla también de temas de pensiones, ahí sí lo van a tener complicado. Privatizaciones, algo han conseguido, es decir, sí han conseguido relativamente algo de momento. ¿Okay? De momento, ¿sabéis qué? Aún la semana pasada, no sé si fue este lunes, no, hoy no. La semana pasada tuvo una cumbre, ¿no? Los dos primer ministros, Putin y Tsipras, para hablar de acuerdos económicos en general, ¿no? Y eso es, digamos, un órdago que ya lo ha lanzado la primera semana, ¿no? Saber que China, Rusia, que están ahí, ¿no? Y eso sí realmente sería dañino en ese caso, que para los intereses del grupo en general. Aquí, digamos, podemos interpretarlo también como el libre albedrío, ¿no? Que algún país se deje sacrificar, ¿no? En aras a que se mantenga el conjunto, ¿no? Se le pide a Grecia, ¿no? Que se sacrifique, o se le pide a Irlanda, ¿no? Que se sacrifique, que sea digamos, tenga el libre albedrío suficiente, pues para digamos, con esta parte salvar al grupo. Lo que pasa es que salvar en las interpretaciones de predador-presa también sería muy matizable. ¿Qué es lo mejor realmente para todos, ¿no? Que se reestructure, empiece a funcionar, pague, demás, o tenga un impago, etcétera, etcétera, etcétera. Habría que valorar esas condiciones, ¿no? Esa es más o menos una interpretación de la teoría de juegos, ¿vale? Sencilla, básica, pero es una forma de pensar que se aplica prácticamente a muchas de las cosas. Con pocos datos, como veis, ¿no? No he utilizado mucho dato. Con pocos datos. Nos enseña a pensar. ¿Okay? Nos enseña a evaluar las cosas de alguna manera, ¿no? Haciendo la tabla. Ok, pues nada más por hoy. Unas pequeñas anotaciones y bueno, ya sabéis, a esperar la noticia del acuerdo y lo demás. Nada más por hoy. Mañana continuaremos con teoría de juego, le daremos otro avancito y nada más por hoy. Gracias a todos por la paciencia, atención, un saludo y hasta mañana.